¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy entramos en la disciplina que separa a los aficionados de los verdaderos profesionales del software. No basta con que tu programa funcione, debe ser una obra de ingeniería limpia, legible y eficiente. En este episodio vamos a analizar los pilares del Clean Code y cómo la documentación, la refactorización y la optimización son las claves para mantener un proyecto sano a largo plazo. Y justo después de esta apertura obligatoria, quiero plantear el objetivo real de la inmersión técnica de hoy. Porque la misión en este espacio no es dar una charla aburrida, sino realizar una sesión de consultoría y mentoring técnico avanzado. Está dirigida muy especialmente a los alumnos de primero de DAO. Desarrollo de aplicaciones web, claro. Exacto. La intención es destilar por completo el tema 06 de entornos de desarrollo. Para ello, contamos con 4 documentos técnicos fundamentales que reflejan el día a día de cualquier desarrollador profesional en la industria. 4 pilares, ¿sí? Hablamos de los estándares de documentación con XML-Doc, la creación de manuales técnicos usando Markdown, técnicas muy rigurosas de refactorización y, por último, estrategias de optimización de rendimiento. Así que vamos a desgranar esto desde la base. Pues es un placer estar aquí para analizar este material de verdad. Para establecer el contexto adecuadamente y entender la magnitud de estos 4 documentos, creo que debemos partir de una premisa que, a menudo se ignora en las aulas durante los primeros meses. Sí, suele pasar. Y es que los programadores escriben código para humanos, no solo para máquinas. A un compilador o a un procesador, le dan exactamente igual los nombres de las variables o si la estructura de carpetas tiene sentido lógico o no. Claro, la máquina solo ve ceros y unos al final del día. Eso es. Las máquinas procesan instrucciones en código máquina y punto. Sin embargo, un equipo de desarrollo, que está formado por personas, sí que sufre las graves consecuencias de un código incomprensible. Todo este esfuerzo en mantener las cosas limpias, documentadas y ordenadas tiene un enemigo principal. ¿El gran villano del desarrollo? Exactamente. El villano conocido en la industria como deuda técnica. Es un concepto financiero que aplicamos al software. Si un equipo toma atajos rápidos hoy para entregar una funcionalidad corriendo, está asumiendo un préstamo. Y los bancos siempre cobran, ¿no? Y pagará intereses altísimos mañana. Intereses en forma de tiempo de mantenimiento masivo, errores imposibles de rastrear y una parálisis total del proyecto a medio plazo. Esa idea de la deuda técnica es fascinante, la verdad. Pero a ver, pongámonos en la piel de un estudiante de DAO o de un desarrollador junior. Siempre se escucha en la industria ese mantra tan repetido de que el buen código se documenta solo. Ya, el famoso código autodocumentado. Eso. Si alguien nombra sus variables a la perfección, hace funciones pequeñitas, ¿realmente hace falta dedicar tiempo a escribir documentación? Porque la sensación generalizada es que documentar es una pérdida de tiempo monumental cuando te podrías estar poniendo a picar la siguiente característica. Esa es una de las trampas más peligrosas en las que puede caer un profesional, sin duda. El código autodocumentado es un ideal excelente, por supuesto. Nadie dice lo contrario. Claro, el código en sí mismo debe explicar el qué hace el programa. Pero la documentación entra en juego para explicar el cómo usar un sistema y, sobre todo, el por qué se tomaron ciertas decisiones de diseño arquitectónico. El contexto, básicamente. Exacto. El código rara vez puede explicar por qué se eligió usar una base de datos no relacional en lugar de una SQL, o por qué un algoritmo hace una excepción rarísima por una regla de negocio caprichosa de un cliente. Además, hay una regla de oro insalvable en la industria. La documentación se redacta durante el desarrollo, no al final. Totalmente. Dejarlo para el final tiene muy poco sentido práctico. Es el equivalente a que una fábrica intente redactar el manual de instrucciones de un frigorífico cuando el electrodoméstico ya se ha enviado y el cliente lo está enchufando en su cocina. Llega tarde y mal. Sencillamente llega tarde y mal, sí. Y seamos sinceros, si en un proyecto de software se deja la documentación para la última semana antes del lanzamiento en producción, la realidad es que nunca llega a escribirse. Nunca. Porque siempre hay un error de última hora que corregir, una urgencia, un fuego que apagar. Así es. Y bajando ya al nivel del código puro, concretamente al ecosistema de C# que mencionan nuestras fuentes, existen herramientas nativas brillantes como XML Documentation o XML-Doc. Lo que se busca evitar a toda costa aquí es el comentario redundante. Madre mía, los comentarios redundantes. Un error clásico de primero de DAO es encontrar un archivo lleno de comentarios de doble barra inclinada que dicen cosas como incrementa el contador en 1,
justo encima de la instrucción donde el contador se incrementa. Eso es ruido visual, no aporta ningún valor. Es totalmente inútil y hasta distrae. Sin embargo, utilizar las etiquetas clave de XMLDoc es un cambio de paradigma brutal. Las fuentes del tema detallan etiquetas específicas que estructuran la información de manera estándar. Sí, le dan una semántica al comentario. Por ejemplo, la etiqueta summary proporciona un resumen rápido de 1 o 2 líneas sobre la misión de un método. Luego está la etiqueta param, que es vital para explicar qué significa exactamente el parámetro que requiere esa función. O la etiqueta returns, para aclarar qué tipo de dato va a devolver al final. Y la de inherit_doc también es fantástica. Oh, sí. Esa es muy interesante porque permite heredar la documentación de una interfaz padre, para no tener que andar repitiendo las mismas explicaciones en todas las clases hijas que la implementan. Pero lo que me resulta más interesante de todo esto es que no se queda como un simple texto plano muerto en el archivo fuente, ¿verdad? Ese es el punto clave, efectivamente. No es solo texto estático. Los entornos de desarrollo integrados, los IDEs, modernos como Visual Studio o JetBrains Rider, analizan continuamente esas etiquetas XML en segundo plano. Están siempre leyendo. Siempre. Cuando otro miembro del equipo, en un archivo completamente diferente, empieza a escribir el nombre de esa función, el IDE genera una ventana de asistencia flotante conocida como IntelliSense. Esa ventana muestra el resumen, los parámetros y el valor de retorno en tiempo real. Es decir, la documentación asiste activamente al equipo mientras programa. Eso cubre maravillosamente el nivel micro, el código puro y duro, el día a día. Pero un proyecto de software es mucho más que sus métodos y sus variables. Hay manuales de arquitectura, guías de instalación, archivos README. Y para eso, el análisis de hoy nos lleva directos a Markdown. Una herramienta revolucionaria. Un formato creado en 2004 por John Gruber. Para entender dónde encaja Markdown, a mí me gusta usar una analogía con la ropa. Imaginemos que el lenguaje HTML tradicional es un traje de etiqueta muy formal. Muy rígido. Es estructurado, preciso, pero está lleno de etiquetas de apertura y cierre que lo hacen súper incómodo para redactar un simple manual rápido. Por otro lado, un procesador de textos, como Microsoft Word, es como ropa de estar por casa. Ropa de chándal. Exacto. Es fácil de usar, pero internamente genera un código propietario muy complejo, pesado y desordenado. Markdown, en esta analogía, sería ropa sport elegante. Es profesional, tiene una estructura limpia y estandarizada, pero es tremendamente cómoda y rápida de teclear directamente desde cualquier editor de texto plano. Lo fascinante aquí es cómo un formato de texto tan minimalista se ha convertido en el estándar absoluto de comunicación técnica a nivel global. Plataformas de alojamiento de repositorios inmensas como GitHub o GitLab lo utilizan por defecto para todas sus páginas de inicio de proyectos. Todos los readme son .mb. Todos. Y la razón subyacente de este éxito arrollador es un concepto metodológico importantísimo llamado Documentation as Code, o documentación como código. ¿Y qué implica exactamente tratar la documentación como si fuera código fuente? Para quien nos escuche y no lo tenga claro. Pues implica que, al ser texto plano puro, sin formatos binarios ocultos como los de un documento de Word, Markdown se integra a la perfección con sistemas de control de versiones como Git. Un equipo puede revisar el historial de cambios de un manual de la misma forma exacta que revisa quien alteró una línea de código en C#. Te permite hacer un seguimiento milimétrico. Se pueden hacer revisiones, fusiones, aceptar sugerencias mediante pull requests. Además, separa radicalmente la estructura visual del contenido real. El desarrollador se concentra únicamente en redactar el texto y organizar los encabezados con simples asteriscos o almohadillas. No pierde el tiempo eligiendo fuentes o colores. Para nada. Posteriormente, herramientas de renderizado automatizadas toman ese texto plano y lo transforman en sitios web HTML impecables o manuales generados en formato PDF listos para el cliente. Entendido. Pero claro, de nada sirve tener un documento Markdown espectacular explicando la arquitectura de un proyecto si el código fuente que corre por debajo es un desastre incomprensible. Y eso nos lleva de cabeza al segundo gran pilar del Clean Code que debemos abordar hoy. La gran temida. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablamos de la refactorización constante. Antes de entrar en técnicas puras, hay que definirlo con rigor, porque es un término del que se abusa muchísimo en las oficinas. Según la definición estricta de Martin Fowler, uno de los padres de la ingeniería de software moderna, la refactorización es una técnica disciplinada para reestructurar el código existente, alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento externo. Eso último es vital.
Y esto me genera una duda para plantear aquí en la sesión. Si un sistema está fallando, un usuario reporta un error grave y un desarrollador entra al código para solucionarlo, ¿eso no es refactorizar? Rotundamente no. Y es una distinción crítica que todo profesional, especialmente los alumnos de primero, debe interiorizar desde ya. Refactorizar no es corregir errores, ni tampoco es añadir funcionalidades nuevas. La funcionalidad externa del programa debe permanecer idéntica. Ni un solo cambio en lo que hace. Ni uno. Para visualizarlo de una forma más mundana, imaginemos un escritorio de trabajo en una oficina. Hay papeles esparcidos por todas partes, facturas mezcladas con apuntes de reuniones, bolígrafos sueltos. Refactorizar es el equivalente exacto a detener el trabajo un momento, tomar todos esos papeles y ordenarlos meticulosamente en carpetas etiquetadas, guardando los bolígrafos en un estuche. Todo recogidito. El contenido de las facturas no ha cambiado. La información financiera sigue siendo exactamente la misma. Sin embargo, cuando mañana sea necesario buscar un dato concreto del mes pasado, se tardarán 5 segundos en lugar de 3 horas buscando entre una montaña de folios desordenados. Esa analogía del escritorio lo deja clarísimo. Pero a nivel práctico, ¿cómo sabe un desarrollador cuándo ha llegado el momento de detenerse a ordenar ese escritorio virtual? Porque el código no se ve desordenado a simple vista, como una mesa llena de tazas de café. Bueno, a veces sí se ve. Ya, a veces te sangran los ojos, pero según nuestras fuentes, la industria utiliza un concepto fantástico llamado code smells, o malos olores en el código. Son patrones visuales que indican que algo huele a podrido en el diseño. Las fuentes listan varios síntomas inconfundibles. Sí, hay unos cuantos muy típicos. Uno muy evidente es el código duplicado, donde un bloque de 50 líneas aparece copiado y pegado idénticamente en 3 archivos distintos. Otro es el método largo, esas funciones gigantescas que ocupan 3 pantallas de monitor y asumen 20 responsabilidades diferentes. O la clase grande, un archivo que pretende controlar todo el programa, centralizando miles de operaciones. Pero hay uno que destaca por lo gráfico de su nombre: la cirugía a tiros, o shotgun surgery en inglés. Ese término de la cirugía a tiros describe perfectamente una pesadilla arquitectónica muy común. Ocurre cuando un sistema está tan mal acoplado internamente que un cambio conceptual mínimo te obliga a modificar decenas de archivos distintos. Un efecto dominó destructivo. Exacto. Imaginemos, por ejemplo, que el gobierno decide cambiar el porcentaje del impuesto sobre el valor añadido, el IVA. En un sistema bien diseñado y limpio, eso debería requerir el cambio de una sola constante en un archivo de configuración y listo. Una línea de código y a casa. Pero si el código sufre de cirugía a tiros, el desarrollador se verá obligado a abrir 15 archivos distintos. El módulo de facturación, el de carrito de la compra, el generador de PDFs, el panel de administración y hacer un pequeño ajuste manual en cada uno de ellos. ¡Qué horror! Es un riesgo masivo, porque es casi seguro que el desarrollador, por puro agotamiento, olvidará actualizar el impuesto en uno de esos 15 archivos, provocando un fallo financiero en producción. Es importante subrayar que el código original, antes del cambio de IVA, compilaba y funcionaba. Claro, el compilador estaba contento. Exactamente. Los malos olores no son errores de compilación, son síntomas clínicos de un diseño frágil, que a la larga siempre colapsa. Viendo el peligro inmenso que supone, surge una pregunta obligada en esta sesión. Si el desarrollador entra a reorganizar las carpetas, a separar clases y a mover métodos de un lado a otro, ¿cómo se garantiza que en el proceso no rompe la funcionalidad que ya existía? Con disciplina y herramientas. Nuestras fuentes son muy estrictas con los pasos de validación. Primero, como manda la definición de Fowler, la refactorización jamás debe alterar el comportamiento. Segundo, el código debe someterse a pruebas automatizadas de forma rigurosa. Si el proyecto no tiene tests que certifiquen que la lógica funciona antes y después de tocar una coma, refactorizar es prácticamente un salto al vacío sin paracaídas. Es jugar a la ruleta rusa con el código de la empresa. Tal cual. Y tercero, el proceso debe ser puramente incremental. Son cambios atómicos, pasito a paso. No se puede borrar el 50% de un archivo de golpe el viernes por la tarde y llamarlo refactorización. Totalmente de acuerdo. Y para ejecutar esos cambios microscópicos y seguros, un profesional de verdad no lo hace tecleando a mano alzada. Se apoya fuertemente en las herramientas avanzadas que proporcionan entornos como JetBrains Writer o Visual Studio. Te asisten en todo. Estos IDEs comprenden profundamente el árbol de sintaxis del código. Automatizan la reorganización de una forma que un humano tardaría horas en verificar.
Claro, son atajos de teclado que parecen magia desde fuera, pero que son pura ingeniería por debajo. Hablamos de acciones como pulsar Shift F6 para invocar un renombrado seguro. Un clásico imprescindible. Si a un desarrollador no le gusta el nombre de una variable porque es confusa, no usa un simple buscar y reemplazar de texto que podría destruir partes de código no relacionadas. El IDE renombra inteligentemente todas las referencias correctas en toda la solución completa. O la combinación controla el teme para la extracción de métodos. ¿Esas salvavidas? Te permite resaltar un trozo de un método largo y el editor crea automáticamente una nueva función externa, inyectando los parámetros necesarios sin intervención manual. Es una pasada. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo, llegamos a una filosofía conocida como la regla del Boy Scout. En el contexto de la programación, esta regla dicta un mandato innegociable. El código siempre debe dejarse un poco más limpio de lo que se encontró al abrir el archivo por la mañana. Como los Boy Scouts con el bosque. Exacto. No hace falta reescribir un módulo entero de cero. Basta con renombrar una variable para que sea más clara, o extraer 10 líneas confusas a un método bien nombrado. Si un equipo completo aplica esta disciplina diariamente en cada tarea, el proyecto mejora de forma orgánica con el tiempo. El software envejece hacia la excelencia, en lugar de degradarse hacia la obsolescencia. Y hablando de mejorar, vamos de cabeza al tercer gran bloque del análisis de hoy, un tema que genera debates acalorados, por no decir peleas, en cualquier departamento técnico: la optimización con criterio y la temida trampa de la aceleración. Aquí hay mucho mito que desmontar. Hay que trazar una línea separatoria muy definida aquí. Como hemos visto, la refactorización busca estructura, orden y legibilidad para el ser humano. La optimización, en cambio, tiene un objetivo puramente mecánico: velocidad pura y dura y reducción del consumo de memoria RAM o de ciclos de CPU. A menudo van de la mano porque un código ordenado es más fácil de analizar, pero sus motivaciones bases son distintas. Sin embargo, si nos ponemos en la piel de un estudiante con talento que acaba de descubrir cómo funcionan los procesadores, el instinto más primario es intentar que cada línea de código se ejecute a la velocidad de la luz desde el minuto cero. Quieren hacer un Ferrari el primer día. Exacto. ¿Por qué la industria advierte tan seriamente en contra de optimizar desde el principio? Porque la historia de la informática nos ha demostrado una y otra vez que ese instinto causa estragos inmensos. Donald Knuth, una figura legendaria en las ciencias de la computación, sentenció una frase que resuena en las aulas y las oficinas de todo el mundo. La optimización prematura es la raíz de todos los males. ¿Una frase lapidaria? Intentar adivinar dónde va a ser lento un programa antes de terminarlo lleva a escribir un código increíblemente complejo, enrevesado e ilegible, todo para atajar problemas de rendimiento que en la mayoría de los casos resultan ser imaginarios. Te curas en salud de una enfermedad que no tienes. Exactamente. Por lo tanto, nunca se debe optimizar sin cumplir 3 mandamientos previos. Primero, el código debe funcionar y cumplir los requisitos del negocio a la perfección. Segundo, deben existir pruebas automatizadas que respalden el sistema. Y tercero, se debe haber medido empíricamente el rendimiento del programa en ejecución utilizando herramientas de análisis llamadas profilers. Hay que medir, medir y medir. Solo los datos reales, los números fríos, dictan dónde está el verdadero cuello de botella. Las suposiciones humanas sobre el rendimiento del procesador casi siempre fallan. Esa es una base de oro para cualquier desarrollador. Pero una vez que los datos empíricos de ese profiler nos gritan en rojo que efectivamente tenemos un problema de rendimiento grave, las fuentes del tema 06 nos entregan un arsenal de tácticas concretas y muy elegantes en C#. Vamos a desgranar ejemplos prácticos para que se entienda. Vamos a ello. Supongamos que un bloque de código tiene un switch inmenso, con 40 opciones, o una cadena interminable de condicionales, if-else, buscando un valor específico. Evaluar eso de forma lineal obliga a la máquina a comprobar caso por caso, lo que en complejidad algorítmica se denomina ODN. Es un tiempo lineal. A medida que crecen las opciones, crece el tiempo de respuesta proporcionalmente. La táctica profesional es sustituir esa estructura de control por un diccionario. Y aquí es vital entender por qué. Un diccionario en memoria RAM funciona como el índice alfabético al final de una enciclopedia física. Una comparación perfecta. Si se busca la palabra cebra en el libro, no se lee la enciclopedia entera desde la página 1 hasta el final.
se va directo a la letra Z en una fracción de segundo. Ese acceso directo es un tiempo constante, denominado O de 1. Es un cambio arquitectónico minúsculo que, literalmente, dispara el rendimiento en búsquedas. Esa analogía del índice de un libro explica perfectamente el poder arrollador de O de 1. Otro de los problemas endémicos de rendimiento se encuentra en el abuso indiscriminado de bucles anidados, los clásicos for dentro de otro for, plagados de ramificaciones condicionales para filtrar colecciones de datos. En el ecosistema de .NET, la adopción de LINQ permite transformar esas estructuras iterativas manuales en código puramente declarativo. Mucho más limpio de leer, desde luego. En lugar de decirle a la máquina cómo recorrer la lista paso a paso, el programador declara qué resultado desea obtener. Pero fíjate, incluso dentro de LINQ hay optimizaciones muy sutiles que diferencian a un novato de un veterano. Un detalle crucial es cómo se comprueba si una lista tiene elementos o está vacía. Es muy tentador escribir la condición verificando si el recuento total es mayor que 0, usando el método count. Claro, suena muy lógico. Cuenta y si hay más de 0, adelante. Suena lógico, pero dependiendo del tipo de colección subyacente, contar los elementos obliga al sistema a recorrer millones de registros enteros, de nuevo incurriendo en un coste ODN. Un desperdicio de CPU brutal. Brutal. La utilización correcta es utilizar el método any. Este comando simplemente verifica el primer registro de la memoria. Si existe al menos uno, devuelve verdadero instantáneamente, con un coste O de 1, y cancela el resto de la búsqueda. Es alucinante cómo cambiar la simple palabra count por any puede salvar los recursos de todo un servidor en la nube. Y si hablamos de impacto masivo en el rendimiento, las fuentes del tema dedican un espacio especial a la elección de algoritmos de ordenación. Esto es matemática pura aplicada a la ingeniería. Aquí los números no mienten. Imaginemos que un sistema necesita ordenar alfabéticamente una lista de 10.000 clientes. Si un desarrollador junior decide escribir a mano un algoritmo básico como el de la burbuja, se enfrenta a una complejidad cuadrática, O de n al cuadrado. La matemática es implacable. 10.000 clientes al cuadrado equivalen a 100 millones de operaciones del procesador. Una barbaridad para una lista tan pequeña. 100 millones. Sin embargo, utilizar el método integrado OrderBy de LINQ invoca algoritmos altamente optimizados bajo el capó, que operan con una complejidad mucho mejor, O de n logaritmo de n. Esos mismos 10.000 elementos se ordenan ejecutando apenas 130.000 operaciones. Pasar de 100 millones de instrucciones a poco más de 100.000, simplemente conociendo la herramienta correcta de tu lenguaje, es lo que define verdaderamente la ingeniería de software profesional. Es un salto cualitativo abismal. De la misma magnitud es el impacto que tiene el manejo de cadenas de texto, los famosos strings, especialmente dentro de bucles masivos. En lenguajes como C# o Java, los strings son inmutables por diseño de seguridad. Esto significa que una vez creados no pueden cambiar de tamaño en la memoria RAM bajo ningún concepto. Nacen y mueren con ese tamaño. Así es. Si se utiliza el operador de suma matemática clásica, el símbolo del más, para concatenar texto 1000 veces dentro de un bucle, la máquina está sufriendo de verdad. Para visualizar esto bien, en esta sesión de mentoring, imaginemos que estamos construyendo una torre altísima con piezas de Lego. Si las piezas fueran inmutables, cada vez que quisiéramos añadir un humilde bloque rojo a la parte superior, estaríamos obligados a tirar la torre entera a la basura, comprar piezas nuevas en la tienda y reconstruirla desde los cimientos añadiendo esa pieza final. Es absurdo si lo piensas. Y hacer esto 10.000 veces por segundo. Es un desperdicio de recursos descomunal que tumba cualquier servidor. Una ilustración perfecta, sí. Y en términos informáticos, desechar y reconstruir la torre sin parar colapsa por completo al recolector de basura de la memoria, el famoso Garbage Collector, paralizando la aplicación entera mientras limpia el desastre. La solución técnica detallada en el material es utilizar una clase especializada llamada String Builder. El gran salvador de los bucles. Esta clase maneja un buffer de memoria dinámico internamente, permitiendo añadir nuevas piezas de Lego a la torre sin tener que destruir y recrear la estructura entera en cada iteración del bucle. Es una optimización absolutamente obligatoria siempre que se opere texto dinámico dentro de estructuras repetitivas. Y para cerrar el círculo de las tácticas técnicas que nos ofrecen los documentos, no podemos olvidar la erradicación de los magic numbers, los famosos
números mágicos. Encontrar una línea de código en medio de un archivo que diga if estado del usuario es igual a 4 es un peligro inminente. Un dolor de cabeza seguro. ¿Qué significa el 4? ¿Es un usuario bloqueado? ¿Es un administrador supremo? Si ese 4 aparece flotando en 30 archivos distintos y mañana el departamento de negocios decide que el estado 4 pasa a ser el estado 5, el colapso del sistema está 100% garantizado. Se rompe todo. Reemplazar esos literales misteriosos por constantes o enumeraciones con nombres claros, como estado usuario punto administrador, no solo optimiza el proceso cognitivo de quien lee ese código, sino que previene catástrofes lógicas en producción. Llegados a este punto, la gran pregunta que consolida esta sesión es ¿cómo encajan todas estas piezas metodológicas en la rutina diaria real de una empresa de desarrollo? Porque a simple vista podría parecer que primero hay un mes entero de programación agresiva, seguido de un mes dedicado a escribir manuales en Markdown y luego otro mes más para limpiar y optimizar la base de código. Si una empresa trabaja mediante fases mensuales estancas, te aseguro que el proyecto ya ha fracasado antes de empezar. Escribir código limpio, generar documentación técnica precisa, refactorizar arquitecturas y afinar algoritmos no son etapas secuenciales aisladas en el calendario. No son silos. Son hábitos de integración diaria, totalmente inseparables el uno del otro. El ciclo de vida iterativo que define a un verdadero ingeniero bajo el paraguas del Clean Code es continuo. Primero se escribe la lógica y se aplican las pruebas para demostrar empíricamente que funciona. Inmediatamente después, sin cambiar de tarea ni irte a tomar un café, se refactoriza esa misma lógica para eliminar el desorden estructural. Todo en el mismo tirón. En ese mismo instante, se documentan los métodos con XML-Doc y finalmente, solo si los perfiles de rendimiento alertan de un consumo excesivo o de cuellos de botella reales, se optimiza. Todo ocurre en el mismo flujo de trabajo, en la misma tarde. Esa es, en esencia, la mentalidad crítica que se espera de un alumno en sus primeras etapas formativas. El mito de que la jornada laboral de un programador termina en el instante mágico en que la pantalla no escupe errores y el proyecto compila, bueno, debe ser desterrado para siempre. Hay que cambiar ese chip urgente. Un compilador es una herramienta carente de emociones o fatiga. Tragará sin problemas código caótico, condicionales kilométricos y variables sin ningún sentido, pero el equipo humano que herede la responsabilidad de mantener vivo ese proyecto durante los próximos 5 años, te aseguro que no perdonará la falta de empatía técnica. Totalmente. Y antes de dar por terminada esta sesión y repasar toda esta montaña de metodologías, de documentación exhaustiva y de limpieza continua, es inevitable pensar en el elefante en la habitación del que habla toda la industria actual. Me refiero, por supuesto, a la inteligencia artificial. Sabía que íbamos a llegar a esto. Es que hay que hablarlo. Si hoy en día existen asistentes y modelos de lenguaje masivos que, tras recibir un simple prompt, una pequeña descripción de texto, son capaces de escupir 1000 líneas de código funcional en 5 segundos y que encima compila la primera, ¿qué sentido tiene todo este esfuerzo humano? ¿Dónde queda entonces el lugar del ingeniero de software en el mercado laboral? Esto plantea una pregunta importante. Una duda existencial que es quizás la reflexión más vital para las nuevas generaciones de desarrolladores. Es cierto que la generación automatizada de bloques funcionales de código ya es una realidad comoditizada. Si el único objetivo es simplemente hacer que algo compile y funcione de milagro, la máquina ya ha ganado esa batalla. Nos superan en velocidad, claramente. Sin embargo, el valor incalculable e irreemplazable de un perfil técnico senior reside exactamente en todo lo que hemos debatido hoy a fondo. Su valor real está en la capacidad abstracta de visualizar una arquitectura a largo plazo. Reside en el talento deductivo humano para identificar qué parte de la lógica del negocio está generando deuda técnica antes de que el proyecto entero se hunda en el fango. La visión a futuro. Y fundamentalmente, en la destreza para refactorizar sistemas mastodónticos, garantizando que sigan siendo seguros, rentables para la empresa y sobre todo comprensibles para el resto de seres humanos que los operan y mantienen a diario. Irónicamente, en una era que está completamente dominada por las redes neuronales y los algoritmos sintéticos, esa empatía técnica hacia los compañeros de equipo es la habilidad profesional más a prueba de obsolescencia que un alumno puede cultivar hoy en día. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo deploy.